Mi nombre es Fátima Baltasar Nieves y voy a hablarles del sistema circulatorio. Mi nombre es Frida Cedillo Rivas y les voy a hablar del corazón. Mi nombre es Melissa Zúñiga y hablaré sobre las arterias y capilares. Mi nombre es Paula Guadalupe Blanco Márquez y hablaré sobre capilares y venas. Mi nombre es Daniela Cruz García y hablaré sobre el tema del sistema vascular linfático. Juntas explicaremos lo que es el sistema cardiovascular. Comenzaremos hablando de qué es el sistema circulatorio. Desde un punto de vista general, el sistema circulatorio podemos decir que es la estructura por la que van a transportarse las sustancias a cada una de las células del cuerpo y a su vez se van a retirar de ella las sustancias de desecho para que las células de cualquier parte del cuerpo puedan ejercer sus funciones vitales. Está formado por dos componentes separados, pero muy relacionados entre sí, los cuales son el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El corazón es un órgano hueco y muscular del tipo estriado, que mide alrededor de 12 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 6 de espesor. Su tamaño es alrededor de un puño. Su peso promedio es entre 250 a 300 gramos. Descansa sobre el diafragma cerca de la línea media de la cavidad torácica. Se divide en 4 partes, 2 superiores, que se llaman aurículas, y 2 inferiores, que son ventrículos. Los ventrículos son la parte más grande e importante del corazón. El ventrículo derecho se encarga de bombear la sangre por medio de la arteria pulmonar a los pulmones para que se oxigene y la sangre oxigenada vuelva al corazón por medio de las venas pulmonares y por la aurícula izquierda y de esta al ventrículo izquierdo. El ciclo cardíaco se origina en el nódulo sinusal y marca el ritmo del latido del corazón en una frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto, dependiendo de las demandas de oxígeno del organismo, actividad física, niveles de estrés de la persona, etc. Está formado por 3 capas. Endocardio, que es la capa más interna y más fina, está en contacto con la sangre. El miocardio es la parte del centro, es la más gruesa, está compuesta por fibras musculares y es la responsable de la función de bombeo. El epicardio es la más externa y fibrosa, contiene grasa. Y el pericardio es la membrana que recubre externamente al corazón. También cuenta con 4 válvulas cardíacas que controlan la salida y entrada de la sangre del corazón. La válvula mitral se encarga de separar la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. La válvula aórtica separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. La válvula tricúspide separa la aurícula derecha del ventrículo derecho y la válvula pulmonar separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Ahora hablaremos de las partes del corazón. El corazón está dividido en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. El motivo por el cual el corazón se divide en aurículas y ventrículos es el modo en el que la naturaleza puede garantizar que la sangre circula de forma constante. La parte inferior, llamada ventrículo, es más fuerte y es la que en última instancia se encarga de bombear la sangre a través de las arterias principales. Mientras que la parte superior, denominada aurícula, digamos que funciona como una cámara accesoria en donde se acumula la sangre que llega al corazón, mientras el ventrículo se está contrayendo. Cada aurícula y cada ventrículo correspondiente deben estar coordinados entre sí para que la función de bombeo sea óptima. Dentro del corazón también nos encontramos con las válvulas cardíacas, las cuales son estructuras finas pero enormemente resistentes que permiten que la sangre circule en un solo sentido. Existen válvulas entre las aurículas y los ventrículos llamadas válvula mitral y válvula tricúspide, y también existen válvulas entre los ventrículos y las arterias principales llamadas válvula aórtica y válvula pulmonar. Gracias a las válvulas cardíacas y que éstas se abren en un solo sentido y también a la coordinación que existe entre las aurículas y los ventrículos, se garantiza que la sangre circula en una sola dirección. Por ejemplo, las enfermedades que afectan a las válvulas del corazón pueden dificultar el paso de la sangre a través de las mismas o en otras ocasiones pueden no cerrar adecuadamente y permitir que la sangre refluya en lugar de moverse en un solo sentido. Dentro del corazón también tenemos venas y arterias. Como la imagen lo muestra, tenemos a las venas pulmonares superiores e inferiores izquierdas y las venas pulmonares superiores e inferiores derechas. Encontramos a la vena cava superior
y a la vena cava inferior encontramos a la arteria pulmonar izquierda y a la arteria pulmonar derecha, y encontramos a la aorta, que a su vez está dividida en tronco branquioencefálico, arteria carótida común y arteria subclavia. El circuito del sistema cardiovascular está compuesto en dos fases, la pulmonar o menor, que es la vía de circulación entre el corazón y los pulmones, es decir, que lleva la sangre hacia los pulmones. La sangre se bombea a los distintos lugares del cuerpo mediante un proceso conocido como ciclo cardíaco. En él, la sangre sin oxígeno regresa del cuerpo a la aurícula derecha del corazón a través de dos venas grandes llamadas venas cavas. Los impulsos eléctricos producidos por la conducción cardíaca hacen que el corazón se contraiga, y como resultado, la sangre de la aurícula derecha se bombea hacia el ventrículo derecho. En el siguiente latido del corazón, la contracción del ventrículo derecho envía la sangre sin oxígeno a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Esta arteria se ramifica en arterias pulmonares izquierda y derecha. Después tenemos al circuito sistémico o mayor, que es la vía de circulación entre el corazón y el resto del cuerpo, es decir, que lleva la sangre del corazón al resto del cuerpo y tejidos, sin incluir a los pulmones. Después de pasar por el circuito pulmonar, la sangre rica en oxígeno pasa del ventrículo izquierdo, sale del corazón a través de la aorta, y esta sangre circula desde la aorta al resto del cuerpo por varias arterias mayores y menores. A manera de resumen y para sintetizar la información de qué es el sistema circulatorio y cómo funciona el corazón como una doble bomba, podemos decir que el ventrículo derecho del corazón recibe la sangre de la circulación general, que es sangre desoxigenada, y la bombea al interior de la circulación pulmonar, en donde se oxigena y regresa por el ventrículo izquierdo, el cual recibe sangre venosa pulmonar y la bombea a la circulación general para que llegue a todos los tejidos del cuerpo. El ciclo cardíaco básicamente es la acción del corazón de contraerse y relajarse para producir un latido cardíaco que dura alrededor de 8 segundos. Este ciclo comienza con un potencial de acción espontáneo que se genera en el nódulo sinoauricular, y de ahí se divide en dos fases, que es la de sístole y diástole. La sístole es la fase que se encarga de la contracción, y esta se divide en 4 fases menores, las cuales son contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección reducida y protodiástole. La diástole es la fase de la relajación, y sus 4 fases menores son la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular rápido, la diáfisis y sístole auricular. El ciclo cardíaco se origina en el nódulo sinusal, seguido del nódulo sinoauriculoventricular, que pasa a las haz de His, seguido de las ramas del haz de His, fibras de Purkinje. Estas generan diferentes ondas de un latido cardíaco. La primera se conoce como la onda P, le sigue la onda QRS y termina con la onda T. El sistema eléctrico cardíaco y la contracción cardíaca están constituidos por fibras nerviosas que funcionan de modo autónomo. Estas se encargan de regular la frecuencia en la que se contrae el corazón y también de la adecuada coordinación entre la contracción de las aurículas y la de los ventrículos. Las funciones eléctricas de la contracción se dan gracias a los nódulos, generados por impulsos eléctricos rítmicos que empiezan con la porción del nódulo sinusal y que se va conectando con las fibras de acción del músculo auricular para que la actividad se propague y le siga a la vía interauricular y a las vías internodales. Después de esto, a las de His, que está en el tabique interventricular, y después se divide en 2 ramas, rama izquierda y derecha, que se va multiramificando hasta llegar a las fibras de Purkinje. Los ruidos que se escuchan del corazón son los del cierre de las válvulas, los cuales podemos apreciar mediante un electrocardiograma. Empieza con una onda P, que representa la despolarización atrial de la aurícula o atrio, o sea que inician las contracciones de las aurículas, el cual no suele ser un impulso fuerte. Después encontramos con mucha más fuerza a la despolarización ventricular, que genera un complejo llamado complejo QRS, que inicia con una despolarización del ventrículo negativo, se contrae en una contracción o despolarización positiva y regresa otra vez al llenado.
Le sigue un espacio llamado ST, que es la repolarización ventricular, un momento T, que es la repolarización ventricular, y un último momento PR. Después de esto, vuelve a hacer el intercambio de iones para preparar y contraer el tejido y que inicia de nuevo una onda T. Por ejemplo, cuando una enfermedad afecta a este sistema eléctrico, el corazón puede latir o mucho más lento o en otras ocasiones puede latir de forma irregular. En ambas situaciones comprometen la adecuada función del bombeo del corazón. Las arterias sirven para transportar la sangre del corazón hasta la periferia corporal o los pulmones, con oxígeno y nutrientes. Hay arterias elásticas y estas se dividen en arterias musculares y en otras más pequeñas conocidas como arteriolas. Las arterias, aparte de trasladar la sangre, sirven como recogida de residuos de nuestro cuerpo, que es el encargado de retirar el dióxido de carbono de nuestro interior. Esto con la finalidad de que cada centímetro de nuestro cuerpo reciba a través de la sangre el oxígeno y nutrientes que necesitamos para vivir. Las arterias tienen la capacidad de regenerarse cuando estas son atravesadas por algún objeto punzocortante, como este puede ser la aguja. Entran en relación con los huesos y otras muchas articulaciones de nuestro cuerpo. Las arterias se dividen en elásticas, como la aorta y carótidas, y también en musculares. La arteria aorta es la principal arteria del ser humano. Nace del ventrículo izquierdo del corazón y de ahí nacen las carótidas, arterias bronquiales, renales, lumbares, coronarias y genitales. De ahí siguen las arterias del sistema pulmonar, que estas se dividen en la izquierda y en derecha. La arteria es un vaso encargado de la transportación de sangre oxigenada desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. Una vena, por el contrario, su función es retornar la sangre poco oxigenada desde los capilares sanguíneos hacia el corazón, para ser oxigenada nuevamente en el pulmón. También cuentan con una diferente estructura. Las arterias cuentan con una capa muscular gruesa, por lo que las venas no, pero estas sí cuentan con valvas. Como ya lo sabemos, las arterias, mientras más se van alejando del corazón, se van dividiendo en otras más finas, por lo que cuando llegan a los órganos ya son capilares. También tienen diferentes estructuras, por lo que se dividen en 3 capas, que es la capa interna, intermedia y externa. También las paredes de algunas arterias o arteriolas poseen una túnica o capa muscular. Un capilar es un vaso intermedio entre una arteria y una vena y permite que los nutrientes que están en el interior de la sangre puedan viajar hacia los tejidos periféricos. También cuentan con una pared que es delgada pero muy porosa. Una de las funciones de los capilares es que hacen el intercambio de nutrientes. También conecta a una arteriola, que es mejor conocida como una arteria pequeña, con una vénula. Una vénula quiere decir una vena pequeña, para formar una red de vasos sanguíneos en casi todas las partes de nuestro cuerpo. También participan en el intercambio de líquidos y gases entre tejidos y sangre. Hablemos sobre estructuras y funciones de los capilares. En las estructuras de los capilares encontramos la primer capa superficial que cubre el capilar llamada membrana basal y después encontramos el endotelio y una unión estrecha que contribuyen en la presión arterial y entre esas capas encontramos las fenestraciones, que quiere decir que por ahí pasan las sustancias con mayor peso molecular. Después tenemos las diferencias, que una de ellas es que en los capilares se da un intercambio de sustancias y esto no sucede en venas y arterias. Además, estos no tienen paredes musculares, son conductos más finos. Los capilares cumplen una función de puente y son unas ramificaciones que salen de las arterias y se vuelven a unir para formar venas. Hablemos sobre las venas. En contexto, las venas son vasos que regresan sangre al corazón y estas se clasifican con base a su grosor y a su tamaño. Y estas serían grandes, venas pequeñas y medianas y las vénulas. Características. En estas encontramos a las venas grandes que en su túnica íntima, es decir, en su primer capa interna, se encuentra el endotelio, la lámina basal, en algunas válvulas y en el tejido conectivo subendotelial. En su túnica media se encuentra el tejido conectivo y en las células del músculo liso. Y en su túnica de advertencia, que esta es una capa que está en la cubierta externa de los vasos y que en ella se encuentran las fibras nerviosas. Y en esta se encuentra el músculo liso
en las células del músculo cardíaco y cerca de su entrada al corazón. En las venas medianas y pequeñas, su túnica íntima está en el endotelio, la lámina basal, en algunas válvulas y en el tejido conectivo subendotelial. En su túnica media se encuentran las fibras reticulares, elásticas y en algunas células del músculo liso. En su túnica de advertencia encontramos las capas de colágena con fibroblastos. En las vénulas, en su túnica íntima está en el endotelio y en la lámina basal. En su túnica media está el tejido conectivo disperso y unas cuantas células del músculo liso. En su túnica de advertencia encontramos un poco de colágeno y unos cuantos fibroblastos. Estructuras. En esta encontramos que son 4 y la primera es la de la vena, que está estructurada por una luz que es una cavidad en las venas que se ubica en el centro a través del cual se conduce un flujo de sangre, y esta también está conformada por el endotelio, el subendotelio, la capa elástica interna, la capa muscular lisa y la advertencia. Después tenemos algunas diferencias que son anatómicas, funcionales y microscópicas. Alguna de ellas es que son vasos aferentes, es decir, que regresan. Estos van de delgados a gruesos y tienen alta concentración de CO2 y baja de O2, excepto en venas pulmonares. Tienen una presión mínima, tienen válvulas y generalmente reciben el nombre de la arteria correspondiente. La red es profunda y superficial y también doble, es decir, que regresan 2 o más venas, y este retorno es ayudado por el sistema linfático. La luz de la vena es colapsada o alargada y tiene una capa muscular delgada y no tienen elástica externa. Algunas de las funciones que tienen las venas es que estas transportan sangre desde la periferia corporal hasta el corazón y son fácilmente dilatables y tienen la función de reserva. Finalmente, se hablará del sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? Constituido por órganos linfáticos primarios, secundarios y por vasos linfáticos, que son como las venas, conductos con ramificaciones convergentes encargados de recoger y aportar al sistema venoso 2 importantes líquidos del organismo, la linfa y el quilo. La linfa es un líquido claro, pobre en proteínas pero rico en lípidos. Se diferencia de la sangre en que éste no transporta oxígeno y carece de hemoglobina y glóbulos rojos. El segundo líquido, que es el quilo, se produce en el intestino delgado del ser humano y otros vertebrados durante la digestión de alimentos grasos y es captada por vasos linfáticos. Bien, definamos qué son los vasos linfáticos. Se originan en vasos capilares con un extremo cerrado, más voluminosos que los capilares sanguíneos y forman una red drenada por los vasos linfáticos, los troncos colectores y los conductos linfáticos. Su forma es variable, algunos provistos de válvulas son irregulares, otros avalvulados son regulares y rectilíneos. En los vasos linfáticos, como en las venas, existen insuficiencias valvulares que permiten el reflujo de la linfa. En el curso de su trayecto atraviesan formaciones anexas particularmente estructuradas. Los nodos, ganglios linfáticos, son órganos linfáticos secundarios que en otras funciones también se encargan de repartir la linfa aportada por los vasos. Del mismo modo, estos son encargados de almacenar el líquido intersticial y regresarlo al sistema cardiovascular. El líquido intersticial se encuentra en los espacios que rodean a la célula. Nodos linfáticos. Estos son igual de relevantes que los capilares y los vasos linfáticos. Son masas de tejido linfático, linfocitos y células acompañantes de volumen variable que reciben los vasos linfáticos aferentes y están adrenados por uno o varios vasos linfáticos eferentes. En la terminación de este proceso, las vías linfáticas del organismo son drenadas por 2 colectores terminales, el conducto torácico a la izquierda y el conducto linfático derecho a la derecha.
Estos dos conductos linfáticos colectores converge la linfa conducida por los troncos linfáticos principales, tronco yugular derecho e izquierdo, tronco subclavio derecho e izquierdo, tronco broncomediastínico, tronco lumbar y tronco intestinal. Dentro de este proceso, los capilares linfáticos juegan un papel indispensable. Estos están compuestos por una capa de células endoteliales, las cuales recubren su interior. Sus conductos son encargados de recoger y apoyar al sistema venoso con los líquidos linfáticos ya mencionados. Gracias a estas dos imágenes podemos interpretar la circulación de la linfa. Las flechas negras grandes indican la dirección de la sangre. El lecho capilar permite la filtración del líquido hacia el tejido irrigado. Las flechas negras pequeñas indican la dirección del fluido intersticial. La linfa se forma cuando el fluido intersticial penetra en los capilares linfáticos. Las flechas verdes indican la dirección de la linfa en los vasos linfáticos. En la parte inferior se muestra un nodo linfático seccionado, donde se ve su estructura interna.